Sean todos bienvenidos. Agradecemos su participación en este evento, donde el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Estado de México, a través de su Escuela Judicial, desarrolla su programa de difusión de la cultura jurídica 2021. En el marco señalado se realizará la conferencia y presentación del libro en línea, La inmediación y el debido proceso penal. En esta aula virtual se encuentran el conferenciante y autor del libro, doctor Leonardo Fragoso Cruz, juez de Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Cuautitlán, a quien agradecemos su presencia y apoyo. Bienvenido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Buenos días a todos. Aportando sus valiosos comentarios a la obra, nos honran el doctor Alberto del Castillo del Valle. Doctor, bienvenido. Gracias, don Tomás. Muy amable. Buenos días a todos. Y el maestro Gonzalo Covarrubias Cepeda. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, ingeniero Tomás Venado, por la invitación, lo mismo que al juez Leonardo Fragoso Cruz. Ambos comentaristas catedráticos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Daremos inicio a los comentarios a la obra con la participación del doctor Alberto del Castillo del Valle. Adelante, doctor. Muchas gracias. Es un honor tener la oportunidad de participar en esta presentación del libro La inmediación y el debido proceso penal. La inmediación como uno de los principios que regula el artículo 20, o que prevé el artículo 20, regula el Código Nacional de Procedimientos Penales para que el juez esté, es la esencia del principio, esté presente en las diligencias respectivas y el debido proceso penal. Todo esto dentro de una idea de derechos humanos. Los derechos humanos al debido proceso, a la inmediación, para que haya una justicia más apegada a la realidad, para que el justiciable esté más cierto de la actuación del juzgador. Pero ¿qué es el debido proceso penal? ¿En qué consiste el debido proceso penal? El autor del libro nos trae esta obra con los siguientes temas: los derechos humanos y el debido proceso en México, referencia a los tratados internacionales en materia de debido proceso y la Constitución, análisis del debido proceso a través de la correcta aplicación del principio de inmediación a fin de realizar una óptima valoración probatoria por el juez. Y entonces vuelvo a la pregunta: ¿qué es el debido proceso? En la página 21 de la obra nos dice el autor: se entiende por debido proceso legal el conjunto de condiciones y requisitos de carácter jurídico y procesal que son necesarios para poder afectar legalmente los derechos de los gobernados e implica: a. La exigencia de un proceso previo en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. B. Prohibición de tribunales especiales y de leyes privativas. C. Derecho o garantía de audiencia. D. Fundamentación y motivación de las resoluciones dictadas por la autoridad competente. E. Aspectos sustanciales del debido proceso legal que aluden ya a la evaluación de lo decidido por los tribunales y su compatibilidad con los principios lógicos y jurídicos del sistema. Lo recupera de un archivo de la Universidad Nacional. Pero vamos a ver qué implica todo ello. Se entiende por debido proceso el conjunto de condiciones y requisitos de carácter jurídico procesal. Don Ignacio Burgoa Orihuela hacía referencia al debido proceso como el cumplimiento con las diversas garantías que existen en el sistema procesal. Habrá un debido proceso en la medida en que se respeten todas las garantías. Dice aquí en esta idea que implica la exigencia de un proceso previo en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, garantía de audiencia, prohibición de tribunales especiales y de leyes privativas, artículo 13 de la Constitución, derecho o garantía de audiencia, nuevamente, fundamentación y motivación de las resoluciones dictadas por la autoridad competente. Y entonces encontramos
aquí en este debido proceso, en esta idea de debido proceso, encontramos la versión primaria de lo que se dijo, la reunión o el respeto de todas las garantías que se consagran en la Constitución. Y con esta conjunción más la inmediación, que es el título del libro, la inmediación y el debido proceso penal, lo que se pretende es que haya una mayor seguridad jurídica, que yo tenga la certeza de que al haber sido juzgado, lo fui con base en la ley y no con base en la arbitrariedad. Esta es la idea fundamental del debido proceso que nos da la pauta para decir cuando hay una sentencia condenatoria o absolutoria, se debe precisamente a la idea de que se respetaron las reglas del procedimiento. Estas reglas que existían en el anterior sistema y debían respetarse. Esas reglas que existen en este sistema procesal penal y deben respetarse, y que se deben respetar para, insisto, darle seguridad y tranquilidad al gobernado sobre el particular. Debido proceso penal, debido proceso, el juicio que debe seguirse conforme a las reglas, pero ya en materia penal. Es al ámbito que se está dedicando la obra. ¿Por qué? Porque es la materia en que don Leonardo Fragoso Cruz se desenvuelve cotidianamente. Todos los días él se desempeña como juez del Tribunal de Enjuiciamiento, como juez que debe resolver si una persona es o no responsable de un delito. Y en su práctica profesional ha palpado estos principios y estas garantías. Ha estado presente en su actuación el cúmulo de garantías que dan lugar al debido proceso. Y con ello, las sentencias que ha dictado, pues se han emitido apegadas a derecho. Cabe señalar el libro, don Leonardo pierde su criterio, pero también nos transmite sus experiencias profesionales, lo cual le da fuerza al libro, le da una solidez mayor y hace que yo, el lector del libro, tenga la capacidad y la posibilidad de entender qué es el debido proceso y cómo está vinculada la inmediación, la presencia del juez en las audiencias para una debida sentencia, una sentencia apegada a derecho. Acuérdense el tercer capítulo, análisis del debido proceso a través de la correcta aplicación del principio de inmediación a fin de realizar una óptima valoración probatoria por el juez. ¿Cómo va a ser posible que el juez valore pruebas si no las recibió? Ya después podrá ser otra situación, que se analice si el juez valoró debidamente las pruebas o no, pero lo importante es que al momento en el cual estamos ante el juez de tribunal de enjuiciamiento, tengamos la certidumbre de que dicho juzgador ha actuado respetando cada paso procesal, pero estando presente en el desahogo de estas diligencias. Esta obra es pequeña, pero no por ser pequeña es insignificante o es intrascendente. Trae mucha información, aporta muchas cuestiones con un lenguaje sencillo y algo muy importante, con una exposición, insisto, basada en la práctica cotidiana del juzgador. Por ello, la obra es de una importancia especial, debe ser analizada por todas las personas que nos dedicamos al litigio penal, para que de esa manera en su momento podamos, como abogados defensores o como asesores jurídicos,
oponernos a alguna práctica, alguna conducta del juzgador que no esté apegada a la ley. Ante esa situación, no me resta más que felicitar a don Leonardo Fragoso Cruz, mi amigo, a quien le agradezco infinitamente que me haya permitido no solamente participar hoy en la presentación de su obra, sino algo más importante, fungir como quien prologó el libro La inmediación y el debido proceso penal. Le auguro mucho éxito con esta obra porque está trayendo un punto particular y específico aquí al ambiente de los abogados, al litigio. Ahora escucharemos al maestro Gonzalo Covarrubias Cepeda. Ante todo, quiero agradecer la oportunidad que se me ha brindado de hacer comentarios al libro de el gran amigo y juzgador Leonardo Fragoso Cruz, cuyo título es La inmediación y el debido proceso penal, de Ediciones Jurídicas Alma. Ante todo, quiero hacer énfasis en que este libro me hizo recordar los momentos en donde yo estudiaba la licenciatura en Derecho y también los momentos en los que fue evolucionando nuestro sistema penal. Para ese momento yo ya andaba en la maestría en Derecho Procesal Constitucional, andaba cursándola, y me acuerdo que se hablaba mucho acerca de la inmediación, se hablaba muchísimo del debido proceso, que siempre ha existido, y al final de cuentas, lo cierto es que cuando hablamos de la inmediación, resulta obligado pensar en la presencia del juzgador. Recuerdo cuando estudié en la universidad, recuerdo la primera impresión que yo tenía acerca del derecho penal, y sin duda alguna cuando en algún momento me imaginaba en un tribunal, decía, el juez debe estar presente. Y cuando nosotros empezamos nuestra práctica jurídica, por lo menos entre los años 2002, 2003, recuerdo que uno de los principales ausentes dentro de muchas partes del proceso penal era el juez. Sin duda alguna, con el sistema acusatorio va evolucionando todo este paradigma y afortunadamente el juez ya se encuentra presente dentro de todos y cada uno de los actos derivados de la audiencia del juicio oral. De ahí la importancia de la obra de nuestro autor, Leonardo Fragoso Cruz, porque nos va llevando de la mano acercándonos al principio de inmediación procesal. Sin duda, un juzgador, para poder juzgar de manera objetiva y de manera prudente y sobre todo de manera fundada y motivada, debe recibir todas las pruebas, debe tener contacto con las partes, porque ¿quién mejor que la persona que recibe directamente las pruebas y tiene contactos con las partes para poder saber el contexto histórico en el que se desarrolla un suceso? Necesariamente el juez debe estar presente. ¿Qué pasa si se rompe con este principio? Pues sencillamente se rompe con esta objetividad, se rompe con el debido proceso y seguramente se va también a dejar de lado un punto de vista social que debemos considerar. ¿Cuál es ese punto social que debemos considerar? Que el juez debe brindar seguridad y confianza a la sociedad. Porque el juez tiene un deber que no nada más es para con un tribunal, sino un deber social. La sensación que da el hecho de que el juez sea quien juzgue, que sea el que reciba las pruebas, sin duda es algo que no es sustituible. Es algo no sustituible. Leonardo Fragoso Cruz, dentro de su obra, hace referencia a los aspectos que entraña la inmediación procesal, pero hace referencia también a algo muy importante, el aspecto sociológico del debido proceso. Y este aspecto sociológico del debido proceso es precisamente vinculado con los fenómenos sociales y obviamente también con la seguridad jurídica que debe dar el juzgador a los justiciables y a la sociedad en general al momento de que juzga. Ello, sin duda, es una aportación que pocas veces la vamos a encontrar vista dentro de los libros que hablan acerca de la inmediación y el debido proceso penal. Casi todos los libros hacen únicamente referencia a cómo se lleva el proceso, cuáles son las bases sustantivas, adjetivas del derecho penal, o las bases adjetivas o las bases sustantivas, según sea el caso. Sin embargo,
en este libro también se hace referencia a los aspectos sociológicos de los fenómenos sociales que se van dando dentro de la sociedad y por lo cual es tan importante el principio de inmediación procesal en el debido proceso penal. Sin duda, ello va a aportarnos muchísimo a los que somos adictos a la lectura del debido proceso penal o a los que somos en general estudiosos del derecho. A mí en lo personal, insisto, este libro me hizo recordar mis tiempos de licenciatura, mis tiempos de maestría, sobre todo porque a mí me tocó vivir una época de transición entre el proceso penal tradicional y el proceso penal acusatorio. Y ello, sin duda alguna, nos hace hasta cierto punto reflexionar lo que teníamos y lo que tenemos actualmente, y ello a su vez nos hace recapacitar sobre si estábamos por el camino correcto o no. El principio de inmediación, el autor lo va tocando desde distintos ángulos. Tan solo en el capítulo 3 de su obra, menciona el análisis del debido proceso a través de la correcta aplicación del principio de inmediación a fin de realizar una óptima valoración probatoria por el juez, desarrollando diversos subtemas, como cuáles. Disposiciones normativas. Obviamente sigue un método jurídico este libro para arribar a sus conclusiones. No es cualquier método, es un método jurídico, que es lo que nos hace falta al día de hoy. Obviamente, al arribar a este método jurídico, necesariamente nos hace vincularnos al texto constitucional y al texto del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como a los diversos criterios jurisprudenciales. Ello, a su vez, fortalece muchísimo el conocimiento del debido proceso legal. Se hace también la referencia a la valoración de la prueba a la luz del principio de inmediación. Recordemos que si el juez es el que recibe las pruebas y valora las pruebas, necesariamente su visión va a ser más objetiva que la de aquel que no las recibió. ¿Por qué? Porque desafortunadamente si el juez no recibe las pruebas, hay muchísimos detalles que se pueden perder de vista al momento de juzgar. Otro de los temas que se van desarrollando es la ineficacia de la prueba al violentarse el principio de inmediación y la materialización del debido proceso como derecho humano a través del principio de inmediación. Recordemos que dentro de esta curva de aprendizaje del proceso penal acusatorio, nos hemos encontrado también no nada más con bonanza, sino también con diversos conflictos. ¿Por qué? Porque había casos en donde un juez iniciaba la audiencia, pero otro juez la concluía. ¿Por qué? Porque se dejaban continuadas las audiencias, se suspendía la audiencia, se continuaba en un día posterior, y llegaba el momento en el que a veces los jueces ya ni siquiera eran los mismos cuando los que habían empezado en relación con los que habían concluido la audiencia de juicio. Esto traía un sinfín de problemáticas. ¿Por qué? Porque en principio se volvió una práctica en muchos estados del país. Sin embargo, nuestro autor, Leonardo Fragoso Cruz, nos va ilustrando sobre cómo es que se viola este principio de inmediación tan solo si estamos ante una sucesión de actos que conllevan a que un juez recibe las pruebas y otro juez es el que concluye la recepción de pruebas. Nos dice cómo es que se le va dando el tratamiento a este tipo de supuestos y sobre todo nos ilustra sobre los criterios jurisprudenciales, sobre cómo es que se debe reponer la audiencia del juicio oral si es que en un momento dado se rompe con este principio de inmediación. El principio de inmediación, obviamente, es esencial dentro de cualquier etapa del enjuiciamiento. ¿Por qué? Porque el juez es el que tiene que estar en contacto con las partes, recibir las pruebas, valorarlas para que de esa forma pueda emitir un juicio. De ahí la importancia de este libro, que para mi punto de vista va a ser una obra de lectura obligada tanto para los alumnos de licenciatura como para los de otros niveles académicos, porque esencialmente nos va vinculando con el criterio de un juzgador. ¿Y qué importancia tiene que sea un juzgador quien en este momento nos está ilustrando sobre su obra, sobre su quehacer profesional? Tiene mucho que aportarnos porque él es el que en esencia todos los días se levanta, ahora sí como decimos de sol a sol, para darle a este país algo que muchas ocasiones no encontrábamos, seguridad jurídica. Y esa seguridad jurídica solamente la puede dar quien ejerce el derecho, en este caso desde la trinchera del juzgador, y que sin duda alguna
es una voz autorizada para hablar acerca del principio de inmediación y sobre todo para desarrollarlo en este brevísimo opúsculo que al final de cuentas, insisto, es una obra de lectura obligada para quienes amamos el debido proceso penal. Por mi parte es todo. Muchas gracias. A continuación, daremos lectura a una breve síntesis curricular del autor. El doctor Leonardo Fragoso Cruz es licenciado en Economía, licenciado en Derecho, es maestro en Ciencias Penales y en Juicios Orales, doctor en Derecho y doctor en Cultura de Derechos Humanos. Tiene posgrado en Derecho obtenido en Baltimore, Maryland, Estados Unidos. Asimismo, realizó estudios en Derecho Penal en la Universidad de Cantabria, en Santander, España. En el ámbito laboral se desempeñó como abogado postulante y desde el año 2001 es servidor público de carrera en el Tribunal Superior de Justicia de esta entidad, donde comenzó como notificador judicial. Posteriormente se ha desempeñado como secretario de acuerdos, secretario proyectista de sala, juez penal de cuantía menor, juez penal de primera instancia, juez de control, juez de juicio oral y actualmente juez de tribunal de enjuiciamiento, todo ello mediante examen y concurso de oposición. Dentro de la academia se ha desempeñado como catedrático en la Escuela Libre de Derecho de Chiapas, en la Universidad Anáhuac, en la Escuela Judicial del Estado de México y diversas instituciones de educación superior en este país. Asimismo, resaltamos sus actividades como escritor en Organización Editorial Mexicana con la columna La opinión del maestro Fragoso, en la revista científica Defensa Penal, en la revista Epiqueya y como colaborador del programa de radio y televisión por internet titulado Con la ley en la mano oficial. Es director honorario del Instituto Mexicano de Estudios Superiores en Juicio Oral, así como también conferenciante en diversos foros especializados en temas jurídicos. Concluida esta reseña, damos paso a la exposición por parte de nuestro distinguido conferenciante. Adelante, doctor Fragoso. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer pues de una manera expresa en este momento a nuestro presidente, al doctor Alfredo Sodi Cuellar, al Consejo de la Judicatura, a la Escuela Judicial, a través del ingeniero Tomás Venado, esta oportunidad que tengo y también, pues desde luego, a los que me han antecedido en la palabra, al doctor Alberto del Castillo del Valle y al maestro Gonzalo Covarrubias Cepeda, por la generosidad que han tenido en brindar estos comentarios acerca de esta aportación literaria que se hace por parte de este unitario, de esta persona que en este momento está haciendo uso de la voz de manera muy, muy humilde. Escuchando todos y cada uno de los comentarios que realizan los que me antecedieron en la palabra, el doctor Alberto, el maestro Gonzalo Covarrubias, han ellos tocado diversos aspectos del contenido de este libro, que desde luego tiene una motivación muy especial. En primer lugar, pues desde luego, desde hace muchos años, considerando la experiencia que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México nos brinda a todos los servidores públicos en el quehacer diario, y del cual, de hecho, uno de los agradecimientos que se realizan y que se vienen plasmados en este libro es precisamente el reconocimiento que se hace a nuestro Poder Judicial estatal, fuente de experiencia y conocimiento. Además, también de que al inicio del libro se acuña unas reflexiones de Eduardo J. Cautur, y que me han venido acompañando a través del devenir de mi experiencia profesional ya como juez en esta institución. Y que dice así: el juez es el centinela de nuestra libertad. Cuando todo se ha perdido, cuando todos los derechos han caído, cuando todas las libertades han sido holladas, cuando todos los derechos han sido conculcados, siempre queda la libertad mantenida por el juez,
pero el día en que el juez tenga miedo, sea pusilánime, dependa de los gobiernos o de las influencias o de sus pasiones, ningún ciudadano podrá dormir tranquilo porque ya no queda más derecho en esa noble patria así perdida. Hoy más que nunca vivimos en México momentos difíciles, los cuales, bueno, pues los juzgadores debemos de actuar con ese propósito. Tenemos un compromiso social más allá de aquellas pasiones, de aquellas presiones. El juez es el centinela de nuestra libertad. Esta reflexión en su momento me llevó a la motivación de plasmar uno de los aspectos importantes que en la vida profesional, en el momento en el cual pues decidimos la situación jurídica en definitiva de una persona en primera instancia, siempre debe de estar presente. Más aún cuando debemos de observar esos principios rectores que se encuentran plasmados en nuestra Constitución en el artículo 20, que se encuentran señalados en el artículo 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales y muy en específico ese principio rector previsto en el artículo 9 de este ordenamiento adjetivo. Este trabajo tiene como propósito y ha tenido como propósito pues definir el sentido y la esencia del debido proceso como derecho humano, la materialización en el sistema penal acusatorio a través de este principio de inmediación en México. Se ha procurado y se procura destacar las disposiciones normativas que lo regulan. Esto tanto en el ámbito internacional, hablando de tratados internacionales o instrumentos de este carácter, como en el nacional, desde luego, remitiéndonos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y desde luego también al Código Nacional de Procedimientos Penales, pero sin dejar de observar los criterios jurisprudenciales en la materia. Así las cosas, ya en momentos antes, el doctor Alberto del Castillo del Valle se había hecho referencia al debido proceso. ¿Qué debemos de entender como debido proceso? Y aquí, en esta obra, de manera sencilla, de manera clara, se trata de explicar para que cualquier persona interesada en estos temas pueda entender, no solamente los estudiosos, los doctos en el derecho, que tengan alguna información, no, cualquier persona pueda consultarlo y le quede una idea más clara de todos aquellos temas que se escuchan a diario en la radio, que se escuchan en la televisión, que son temas que la opinión pública tiene pues a cada día y que hoy más en esta época se encuentra en boga. Es decir, el debido proceso pues es un derecho humano y así lo debemos de entender, que ha sido no solamente reconocido, sino que se encuentra plasmado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así también como en el reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, pues desde luego que se encuentra previsto en nuestra Carta Magna, en el párrafo segundo del artículo 14 constitucional. De ahí que, bueno, pues para el Estado mexicano resulta pues una obligación de que sus organismos ciñan su actuación a los lineamientos que se encuentran marcados en la normatividad citada. Es decir, en el caso en particular, pues los jueces, quienes son los que administran la justicia. Es decir, en el ámbito judicial penal, como en otros también, no debemos de olvidar el ámbito civil, el ámbito administrativo, familiar, es decir, en otros ámbitos de diversa naturaleza al penal, el debido proceso pues constituye el pilar básico del propio Estado de Derecho. Estado de Derecho que, repito, hoy es un tema de interés nacional, entender qué es el Estado de Derecho. Es por ello que no basta, desde luego, la existencia de las formalidades que establecen las leyes procesales, como lo prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales, que tiene su sustento en el artículo 14, en su párrafo segundo de nuestra Constitución. Lo realmente relevante es que esta norma procedimental penal sea correctamente aplicada, observando, desde luego, los principios rectores del sistema acusatorio,
que se encuentran previstos, desde luego, en nuestro Código Adjetivo Nacional, que se encuentra pues en vigor en todo el territorio nacional a partir del 18 de junio del año 2016, así como también en el Pacto Federal. Y de esto debo de aclarar muy en especial el principio pues de inmediación, que implica, bueno, pues la obligación del juzgador de estar presente en todas las audiencias que se llevan a cabo y para, pues desde luego, observar de manera directa el actuar de las partes procesales, no solamente del juez como tal, que bueno, desde luego que es una obligación por parte del juzgador observar y poner en práctica este principio rector, pero el principio es más amplio, porque no solamente se puede observar por parte del juzgador, sino incluso del público en general, la actuación de las demás partes procesales y resolver así las peticiones que se plantean atendiendo a ese otro principio que es el de publicidad. Resolver, repito, de esta manera garantiza que el juez tenga pleno conocimiento del asunto a resolver, acorde al objeto de dicho cuerpo normativo. Es así que se prevé con esto establecer que en los procesamientos y en la sanción de los delitos se puedan vislumbrar y se pueda esclarecer los hechos. ¿Para qué? Para que se proteja al inocente, para que se procure que el culpable no quede impune y que se repare, desde luego, el daño. Postulados que plantea la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que, desde luego, también los recoge y los hace suyos el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y así, pues, desde luego, contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco, desde luego, de respeto a los derechos humanos que han sido reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano ha suscrito con los demás organismos internacionales precisamente de derechos humanos. Este principio rector, repito, debe de ser observado y correctamente aplicado por el juzgador en el desahogo de todas las diligencias. Máxime en el momento en el cual, bueno, se está recabando medios de prueba que darán pábulo a resolver la situación jurídica de una persona. Esto en cualquier hecho delictuoso, sea de cualquier naturaleza, ya sea patrimonial, ya sea que ponga en peligro la integridad física de las personas, etcétera. Esto, repito, debe de realizarse en un marco de derechos humanos que se encuentran reconocidos en todos aquellos instrumentos de los cuales ya he dado cuenta, ya que como la ley lo prevé, pues las audiencias se desarrollarán íntegramente con presencia del órgano jurisdiccional, así como de las partes que intervienen en la misma, con las excepciones, desde luego, que prevén la ley, porque, bueno, pues también existen excepciones y esto no significa que se genere impunidad. Por ejemplo, atendiendo a circunstancias muy especiales como las que hemos vivido durante este tiempo de pandemia, pues se ha hecho necesario y, desde luego, lo prevé la ley en su artículo 51, que se puedan realizar desahogo de algunas probanzas de manera remota. Ello, desde luego, no implica que se esté violentando el principio de inmediación. Esto porque se deben de cumplir ciertos requisitos fundamentales, que esto se realice en tiempo real y que se asegure, desde luego, la identidad del sujeto procesal que en ese momento esté compareciendo. Pero bueno, pues esta circunstancia, el órgano jurisdiccional, desde luego, no podrá delegar en persona alguna, pues desde luego ninguna de estas diligencias, ni tampoco la admisión, el desahogo y desde luego, algo muy importante, la valoración de las pruebas, los cuales
evidentemente las debe de realizar de manera fundamental y primordial el órgano jurisdiccional. En el desahogo de pruebas, atendiendo a la experiencia que se tiene, dado la práctica diaria, esto implica que, por ejemplo, en el desahogo de la prueba testimonial se debe de poner muchísima atención y cuidado. Esta, desde luego, se concretiza al recibir el testimonio de las víctimas, de personas que pertenecen a grupos vulnerables, como son mujeres, niños y personas de la tercera edad, indígenas, y en general de testigos o aquellos que sufrieron un agravio cuya naturaleza, pues, del delito, pues, obliga a tomar providencias a fin de resguardar su identidad y otros datos personales. Ello con el fin, desde luego, de no violentar las formalidades esenciales del proceso, acorde a las reglas que en su desahogo prevé la ley procedimental. Con ello, pues, desde luego, no violentar el debido proceso y, como consecuencia, el derecho humano de la víctima, ofendido o imputado, o ya en la etapa de juicio, el denominado acusado, a llevar, desde luego, un proceso con observancia a estas formalidades, porque si ello no ocurre y si el juez no es el que logra inmediar todas las pruebas de un procedimiento, que ya en etapa de juicio para decidir la situación jurídica de un acusado, desde luego puede traer como consecuencia una reposición del procedimiento que puede ser parcial e incluso total. Llega el caso, el extremo de que el juez que conoció de una parte de las pruebas, pues ya ni siquiera pertenezca al Poder Judicial o en casos más dramáticos, pues ya haya fallecido, lo cual pues desde luego traería como consecuencia incluso la reposición de un procedimiento desde el inicio. Esto desde luego porque bueno, pues así lo establecen los criterios que ya se encuentran definidos por las instancias federales. Entonces hay que cuidar todos esos aspectos que el juez incluso en todas y cada una de las actuaciones y en cada una de todas las etapas del proceso debe de ir observando a cabalidad, lo cual desde luego pues traería como consecuencia ese tipo de reposiciones del procedimiento y más aún puede ser que existan nulidades relativas o incluso nulidades absolutas. Es por ello la importancia que tiene de que el juez realice su función de manera acorde a este principio de inmediación. Realizarlo de manera muy correcta, realizarlo observando todas estas formalidades sin delegar, desde luego, ninguna actuación en persona diversa. Existe, desde luego, la llamada prueba anticipada, en la cual, bueno, pues, si bien es cierto, bajo esa excepción que prevé la ley de poder inmediar por parte del juzgador de juicio, esta probanza que precisamente su naturaleza es que ésta sea anticipada y que se realice en su desahogo por parte de un juez de control, lo cual desde luego tampoco violenta ese principio de inmediación, más aún cuando en su momento las partes tuvieron la oportunidad de contradecir las posiciones que fueron expresadas por el testigo en su momento. Entonces, existen, sí, desde luego, esas excepciones que prevé la ley procedimental, pero que desde luego no violenta el principio de inmediación, circunstancia que también se encuentra presente en circunstancias cuando, por ejemplo, ya un testigo del cual no se pudo prever el fallecimiento, pues ya no concurre al juicio. Desde luego, hay que, atendiendo las reglas procesales, pues se puede incorporar su entrevista, pero esto tampoco significa, porque bueno, ese es un reclamo y además en el ámbito y ambiente jurídico surge la duda, dice menos que no tenemos la oportunidad de contradecir esa lectura que se incorpora por esta circunstancia. Desde luego que ello tampoco implica que tenga un valor pleno esa entrevista, sino que son solamente indicios que tendrán valor probatorio si es que
vinculados a los demás medios de prueba, pues pueda proporcionar al juez la convicción respecto a alguna circunstancia que se está investigando y que se está recibiendo para que en su momento se tome una decisión. Entonces, es precisamente que esta obra aporta precisamente esas ideas, aporta y se ha pretendido que se pueda entender de manera clara que el debido proceso, pues evidentemente sí es un conjunto de formalidades esenciales que deben de observarse en el proceso para asegurar, defender derechos y libertades de todas las personas acusadas de cometer un delito y también de la pretensión de la persona agraviada, porque no solamente debemos de verlo desde una óptica del acusado, sino también desde el punto de vista de los agraviados, víctimas u ofendidos, a fin de que se castigue al culpable, que no quede más que concluir que se debe de materializar este debido proceso a través, pues desde luego, de uno de los principios rectores del sistema acusatorio y oral, que no es el único, desde luego, pero para efectos de esta propuesta, de este trabajo, solo me ocupo del mismo, por considerar de vital importancia el alcance que tiene en la aplicación de la norma procesal penal. Es por ello que, bueno, pues se pone a consideración este trabajo de cualquier persona interesada en este tipo de temas. Se pone, pues desde luego, énfasis en esta obra en poder entender el debido proceso como un derecho humano. Eso debe de quedar perfectamente claro. El debido proceso es un derecho humano al cual debemos de acceder toda persona. Y ello, pues desde luego, nos remite de manera invariable al análisis, pues desde luego, de los derechos humanos en la inteligencia, que bueno, pues de entrada se cuenta con la obligación estatal de procurar y administrar justicia apegada a la normatividad internacional y nacional, a fin, pues desde luego, de materializar ese derecho humano del sistema acusatorio, como lo es el de inmediación, su correcta aplicación e interpretación al realizar, pues desde luego, la valoración de la prueba por parte del juzgador en el sistema actual, pero muy en particular, y lo que me toca hablar es precisamente en la fase de juicio oral. Es por ello que, bueno, pues agradezco los comentarios que se han hecho a esta propuesta, a esta obra, que desde luego pues es el resultado de la experiencia adquirida en mi devenir como juzgador en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, y del cual debo decirlo con mucho orgullo y pasión, que para mí es el mejor Tribunal Superior de Justicia de todo el país y más allá de nuestras fronteras. Los que hemos tenido la oportunidad de interactuar a nivel internacional nos damos cuenta que tenemos un poder judicial y un consejo de la judicatura y una presidencia, desde luego, que nos brinda a todos los juzgadores las herramientas suficientes y necesarias para desarrollar nuestra actuación. Además de que nos reconoce la independencia y libertad, nos respeta esa autonomía como juzgadores, lo cual, como persona, como profesional del derecho antes de ser juzgador, es lo que se agradece. Es por ello que pues agradezco esta gran oportunidad, y a todos los que han intervenido en este momento, de que me hayan dado precisamente unos minutos para poder dar a conocer este trabajo que pongo a consideración de todos los interesados en el derecho. Muchísimas gracias. Le doy al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, don Alfredo Sodi Cuellar, y al Consejo de la Judicatura, a la Escuela Judicial del Estado de México, a través del ingeniero Tomás Venado, y desde luego a los intervinientes, el doctor Alberto del Castillo del Valle y al maestro Gonzalo Covarrubias Cepeda, invaluables y grandes amigos, por sus comentarios a esta obra. Entonces, bueno, pues no me queda más que dar por concluida esta parte, mi intervención,
con la esperanza de que esto que se ha plasmado en una obra pues que he considerado asequible, de fácil lectura, que ese fue uno de los objetivos, pues pueda llegar a muchos más. Muchísimas gracias, agradezco infinitamente esta gran oportunidad. El Poder Judicial del Estado de México, a través de su escuela judicial, reconocen al doctor Leonardo Fragoso Cruz, al doctor Alberto del Castillo del Valle y al maestro Gonzalo Covarrubias Cepeda su participación en esta presentación y conferencia en línea del libro titulado La inmediación y el debido proceso penal, mismo que se llevó a cabo en el marco del programa de difusión de la cultura jurídica el día jueves 13 de mayo de 2021 a través de los medios digitales de la Escuela Judicial del Estado de México. Para finalizar este evento, agradecemos a todos su ingreso a esta plataforma. Muchas gracias a todos.